¿Cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Bueno, cuando yo era estudiante de educación general básica, en realidad era todo dictados, las clases eran muy aburridas, no había nada de juegos en la enseñanza, no había nada de aprendizaje activo y en realidad todo era repetitivo. ¿Nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? La educación en ese entonces era mala, por una parte, en el hecho de que no se enseñaba con actividades activas, pero por otra parte, en cambio, era buena porque como estudiantes yo creo que nos dedicábamos un poco más al aprendizaje, a estudiar personalmente y tratar de aprender, bueno, a veces los conocimientos que no nos quedaban claros en la casa los reforzábamos de alguna manera. ¿El docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad? Ahí, en ese caso, sí. Me parece que los docentes antes tenían un poco más de potestad incluso sobre los estudiantes, no en el hecho tal vez de maltratar a los estudiantes, sino que cuando un padre de familia llegaba a representar a un estudiante, pues le decía, sí, ayudará, me enseñará, si es que tiene que llamarle la atención, que le llamen la atención. En cambio ahora ya no se ve eso. Ahorita ya no hay, digamos, ya no se les puede llamar la atención porque los muchachos se enojan de eso. Entonces yo creo que sí era más valorado. Ya. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? Ya, en el caso de los docentes actuales, lo que me gusta un poco más es que la enseñanza es ya con juegos, con la parte activa, que los estudiantes también van apropiándose de su conocimiento de alguna manera recreativa. Mientras que en los estudiantes de antes pues no había juegos, usted se tenía que sentar quietita y no tenía que moverse en toda la hora de clases. Entonces eso ha cambiado bastante y debería seguir cambiando. En realidad todos deberían adoptar esa medida. Dice, la docencia, vocación o profesionalización. Es por Vocación. ¿Por qué? Personalmente, yo no soy docente de profesión en mi título de tercer nivel, yo soy economista, entonces en realidad como economista no me veo trabajando, sino más bien como docente ya en todos los años que llevo de experiencia. Me gusta mucho trabajar con los estudiantes, compartir con ellos y todo eso. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional? No, ¿No? no, ¿Por yo qué? soy economista en realidad de profesión, pero tengo un título de cuarto nivel en docencia ya, en educación. ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? Lo que me gusta es la relación que uno se puede establecer con los estudiantes y en sí ayudarles a ellos como alguna vez me ayudaron a mí. Cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Como yo ya me profesionalicé con un título de cuarto nivel, en realidad muy buena. Excelente. ¿Existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? Yo creo que sí, porque en realidad los docentes de antes no tenían el interés de seguirse preparando diariamente y también tienen un poco de dificultad con lo que es la tecnología. ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? Sí, porque en realidad ya han ido preparándose con metodologías activas, que es lo que más les gusta a los estudiantes en el momento de enseñarles y también porque manejan un poco más la tecnología. ¿Cree que se deba mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera de docente? Yo creo que sí. Se debería tomar en cuenta que no todos tienen vocación para ser docentes. ¿Cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? En eso sí está mal, porque en realidad hay muchas cosas que ellos no se dan cuenta
que en lugar de darles un beneficio les hacen un daño a los estudiantes, como en este caso de tantos exámenes para pasar un año, entonces no debería ser así. ¿Los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia? No, porque siempre el que tiene la razón es el estudiante y no el docente. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al ejercicio de la docencia en estos momentos? Primeramente, el tanto documento que nosotros tenemos que entregar. Bueno, en realidad se preocupan más de que uno se entregue documentos a que uno se esté trabajando dentro del aula de clases. ¿La sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? ¿La sociedad? Sí, actual. No, porque piensan que como docentes no hacemos nada cuando en realidad es lo contrario. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esas pérdidas de prestigio social del docente? Bueno, yo creo que en realidad no ha habido tanto aprecio a los docentes porque ellos piensan que uno en realidad se trabaja a mediodía y que en la tarde ya no se hace nada, cuando en realidad muchas de las ocasiones nos quedamos hasta la 1 de la mañana haciendo cosas, 2 de la mañana preparando clases y todo eso. Y yo pienso que también es por el comportamiento de muchos estudiantes fuera de las aulas de clases. Se ha generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad. ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían sus principales causas y qué se debería cambiar? Ya, en realidad sí, yo creo que como docentes hemos perdido mucha autoridad, ya que, como les había dicho antes, siempre tiene la razón el estudiante, el padre de familia, la señora del DC, todos tienen razón menos el docente. Y yo creo que ellos deberían un poco vivir lo que nosotros vivimos diariamente en las aulas, como para poder saber si es que está bien o no están bien todas las leyes que se han establecido. ¿Cree usted que los docentes actuales están motivados? No. La mayoría de los docentes que ingresan así ya en los últimos tiempos, en realidad tienen una desmotivación total. Muchos de ellos ni siquiera quieren trabajar como se debe. ¿Cuáles son las causas de esa desmotivación y qué se debería hacer para mejorar esa situación? Primerito, el salario. Somos los profesionales peor pagados de todo el país. ¿Los docentes cuentan con espacio y alicientes para su formación continua? Es muy difícil porque tenemos que cumplir muchos papeleos de la misma institución donde se trabaja y el tiempo en realidad que nos queda es muy corto como para estudiar. Después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? Yo personalmente sí, porque en realidad yo siento que más que una profesión, para mí es una vocación esto. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? Yo creo que lo que se les debería motivar a los que están preparándose para ser docentes es que ellos sepan que en sus manos tienen el futuro del país y que en realidad se dediquen a hacer para lo que se han preparado o para lo que se están preparando, se dediquen a educar a los jóvenes, niños y jóvenes.